Aquella noche el silencio era absoluto. Una brisa suave que subía desde el río Magdalena traía consigo el aroma a tierra húmeda y a las hojas secas que caían en los bordes de los arrozales. En una pequeña casa en las afueras del pueblo de Agua Clara, una joven llamada Sofía Ramírez estaba sentada en el porche, acariciando su vientre abultado. Su embarazo había entrado en el 8º mes, y cada vez que el bebé en su interior pateaba suavemente, una cálida sonrisa se dibujaba en su rostro. Dentro de la casa, su esposo, Alejandro Vargas, estaba reparando una bomba de agua averiada. El sonido metálico de las herramientas y el olor a aceite de motor llenaban el estrecho espacio entre ellos. Sofía observaba a su marido con una mirada llena de ternura. Sabía que su vida era sencilla, pero para ella, esa sencillez era la felicidad misma. Alejandro no era un hombre de muchas palabras, pero era un trabajador incansable, un hombre que nunca se quejaba y que siempre regresaba a casa antes de que el sol se ocultara tras las colinas. Cada noche, cerraba con llave la puerta de su pequeño taller al lado de la casa, apagaba la luz y se sentaba en el porche a leer la Biblia en voz baja. Esa clase de calma hacía que Sofía se sintiera segura. Pero, sin saber exactamente desde cuándo, ese silencio que antes la reconfortaba había comenzado a sentirse extraño, cargado de una tensión invisible. Durante las últimas semanas, Alejandro se había vuelto más callado que de costumbre. Su mirada a menudo se perdía en el vacío, sus sonrisas eran cada vez más escasas. Y cuando Sofía intentaba conversar, las respuestas que obtenía eran monosílabos, frases cortas que no invitaban a más. Doña Elena, la madre de Sofía, que vivía en un pueblo al otro lado del río, le había susurrado una vez durante una visita que un hombre que guarda demasiadas cargas en su interior puede terminar perdiéndose en sus propios pensamientos. Sofía simplemente asintió. Supuso que su esposo estaba cansado del trabajo, del peso de la responsabilidad que crecía junto con su vientre. Las mañanas en Agua Clara siempre estaban llenas de vida. El canto de los gallos, los niños corriendo descalzos por los caminos de tierra, el aroma a café recién colado flotando en el aire. Las campanas de la pequeña capilla junto al río llamaban a la primera misa del día. Pero la mañana del 12 de abril de 2018, el aire se sentía extrañamente pesado. Don Samuel, el anciano vecino de al lado, contaría más tarde que vio a Alejandro sentado solo frente a su taller al amanecer. El hombre miraba al cielo durante un largo rato, como si buscara una respuesta en las nubes rosadas del alba. Cuando don Samuel lo saludó, Alejandro solo asintió lentamente. No hubo sonrisa, solo una mirada distante, perdida en la neblina que cubría el río. Ese mismo día, doña Elena llegó con una canasta de huevos de campo y una pequeña cobija de lana que ella misma había tejido para su primer nieto. Llamó a la puerta de Sofía, pero no hubo respuesta. El silencio dentro de la casa era total. Doña Elena llamó una y otra vez, pero nadie contestó. Una inquietud comenzó a crecer en su pecho. Se dirigió a la parte trasera de la casa, intentando mirar por una rendija de la ventana, pero todo estaba oscuro en el interior. Llamó a don Samuel. Juntos, intentaron abrir la puerta, pero estaba cerrada con llave por dentro. Cuando finalmente lograron forzar la cerradura, un olor metálico y denso, el olor a sangre, los golpeó con la fuerza de un puño. En el suelo de la sala, Sofía Ramírez yacía inmóvil, su cuerpo rodeado por un charco oscuro. Cerca de la pared, Alejandro Vargas también estaba tendido, rígido, con heridas en el pecho y el cuello. En el suelo, un cuchillo de cocina brillaba débilmente, y sobre la mesa, los fragmentos de un teléfono celular estaban esparcidos como estrellas rotas. Doña Elena soltó un grito ahogado, su cuerpo se debilitó y cayó al suelo, todavía aferrada a la pequeña cobija de lana. Su llanto resonó hasta el final de la calle, un lamento que rasgó la tranquilidad del pueblo. Los vecinos comenzaron a llegar. Alguien llamó a la policía del pueblo, otro cubrió los cuerpos con una sábana, y muchos simplemente se quedaron allí, en silencio, mirando la escena con rostros pálidos de horror. Media hora después, la Policía Nacional llegó desde el comando de Tanara. Inmediatamente acordonaron la zona con cinta amarilla,
tomaron notas de cada detalle y fotografiaron cada rincón de la habitación. No había señales de que la puerta hubiera sido forzada, no faltaba ningún objeto de valor, solo había sangre, un cuchillo y un teléfono destrozado. El capitán Daniel Rojas, jefe del equipo de investigación de la SIJIN de Ibagué, llegó poco después. Observó la pequeña habitación durante un largo rato, luego inclinó la cabeza en señal de respeto hacia los cuerpos de los dos jóvenes. La atmósfera era tan silenciosa que solo se rompía por el tic-tac de un reloj de pared que continuaba su marcha indiferente. Esa tarde, Agua Clara se convirtió en un mar de dolor. La gente se reunía frente a la casa de Sofía, susurrando toda clase de posibilidades. Algunos hablaban de un robo que salió mal. Otros murmuraban sobre una pelea de pareja. Pero doña Elena solo estaba sentada en su porche, con la mirada perdida en los arrozales. Repetía una y otra vez que su hija y su yerno se amaban, que era imposible que se hubieran hecho daño el uno al otro. Apenas la noche anterior, Sofía la había llamado para decirle que quería prepararle a su esposo la mojarra frita que tanto le gustaba. Esas palabras giraban en su cabeza como una oración interrumpida. Por la noche, los cuerpos fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal en Ibagué para la autopsia. Allí, el doctor Buitrago los observó con una expresión sombría. Había visto la muerte muchas veces, pero nunca era fácil enfrentarse a una joven madre, con su vientre aún hinchado, tendida en una fría plancha de metal. Cuando retiró la sábana que cubría el cuerpo de Sofía, el vientre redondo era inconfundible. Dentro, el bebé de 8 meses ya no tenía vida. El doctor Buitrago inclinó la cabeza por un momento antes de escribir en su informe. Causa de la muerte, pérdida masiva de sangre por herida de arma blanca en el cuello. Feto fallecido en el útero. No había signos de veneno ni de otra violencia. En la mesa contigua, examinó el cuerpo de Alejandro Vargas. Encontró 2 heridas graves, una en el pecho y otra en el cuello. Ambas tenían una dirección y profundidad similares, lo que indicaba una mano firme y decidida. Sin embargo, no había signos de lucha en su cuerpo, ni rasguños en sus manos, ni marcas de uñas. Eso significaba que probablemente no tuvo tiempo de defenderse, o quizás, no quiso hacerlo. Cuando se leyó el informe preliminar, el capitán Rojas solo suspiró profundamente. Sabía que esa noche era solo el comienzo de un largo viaje en busca de la verdad. Fuera de la sala de autopsias, doña Elena estaba sentada, apoyada contra la pared. Su rostro estaba pálido como el papel. Apretó la cobija de lana, ahora empapada de lágrimas. Cuando el médico salió y le informó que su hija y su nieto se habían ido, su llanto se quebró sin sonido. Miró el cielo nocturno y gris de Ibagué, susurrando en un hilo de voz: «Dios mío, ¿qué pecado cometió mi niña para merecer irse tan pronto?». No hubo respuesta, solo el suave golpeteo de la lluvia que comenzaba a caer sobre el techo, como si el cielo mismo llorara junto a una madre que lo había perdido todo. A la mañana siguiente, Agua Clara todavía estaba envuelta en la niebla. La cinta amarilla de la policía seguía extendida frente a la pequeña casa de la joven pareja. El olor a incienso y a las flores que los vecinos habían dejado se mezclaba con el aroma a tierra húmeda por la lluvia de la noche anterior. Los habitantes del pueblo se agrupaban en la orilla del camino, hablando en voz baja, como si temieran perturbar a los espíritus que acababan de partir. El capitán Daniel Rojas regresó con su equipo de Ibagué. Volvió a inspeccionar cada rincón de la casa. La puerta principal no tenía marcas de haber sido forzada. Las ventanas estaban bien cerradas, todos los muebles en su sitio. El único objeto fuera de lugar era el teléfono destrozado en el suelo, cerca de la mesa del comedor. Sus fragmentos estaban esparcidos, y sobre la mesa había 2 vasos. Uno contenía agua, el otro estaba vacío, con una mancha en el borde. El equipo forense tomó muestras del vaso, examinó las manchas en el suelo y levantó el cuchillo con sumo cuidado. El mango del cuchillo todavía tenía huellas dactilares claras. Según el análisis inicial, las huellas pertenecían al propio Alejandro Vargas. Sin embargo, el capitán Rojas no se apresuró a sacar conclusiones. Sabía que en demasiados casos la verdad se escondía detrás de lo que parecía más simple.
Esa tarde, los informes preliminares comenzaron a acumularse en una pequeña mesa en la estación de policía de Tanara. Todos los resultados iniciales indicaban que no había una tercera persona en la casa, no se encontró ADN extraño, ni señales de entrada forzada. El capitán Rojas miró las fotografías pegadas en un tablero. Allí se veía la posición del cuerpo de Sofía, tendida cerca de la mesa del comedor, y el de Alejandro, apoyado contra la pared de su taller con una herida en el pecho. Sus posiciones no habían cambiado desde que fueron encontrados. Todo parecía tranquilo. Demasiado tranquilo para un asesinato. En la misma habitación, don Samuel fue llamado para dar su declaración. El anciano se sentó con los ojos enrojecidos. Su voz temblaba al hablar. Dijo que la noche antes del suceso, alrededor de las 9, había escuchado un ruido fuerte, como si algo pesado hubiera caído, proveniente de la casa de Alejandro. Pero poco después, todo volvió al silencio. Pensó que quizás era un ruido del taller. También recordó haber escuchado a un perro ladrar varias veces y luego callarse. Su testimonio fue anotado. Sin embargo, para el capitán Rojas, lo más revelador fue la expresión en el rostro de don Samuel. Parecía profundamente triste, no solo por haber perdido a buenos vecinos, sino también porque sentía que había fallado. Antes de abandonar la sala de interrogatorios, el anciano dijo en voz baja: si esa noche hubiera tocado a su puerta, quizás nada de esto habría pasado. Esa frase dejó a Rojas pensativo durante un largo rato. Mientras tanto, doña Elena seguía en la casa de un familiar, ahora llena de gente que había venido a dar el pésame. Muchos traían flores, comida y oraciones. Pero los ojos de doña Elena estaban vacíos. Se sentaba en un rincón, mirando la ropita de bebé que había doblado cuidadosamente sobre su regazo. A veces, miraba hacia la puerta, como si todavía esperara que su hija regresara del mercado. Su llanto se había secado, reemplazado por un silencio prolongado que partía el corazón. Esa noche, el capitán Rojas decidió volver solo al lugar de los hechos, cuando todo estuviera en calma. Solo se oía el canto de los grillos y el murmullo del río. Caminó lentamente por la habitación, observando las marcas de sangre en el suelo que el equipo forense ya había comenzado a limpiar. Se detuvo en la mesa del comedor, mirando los 2 vasos dentro de las bolsas de evidencia. Sobre esa misma mesa, encontró algo que se había pasado por alto, un pequeño trozo de metal redondo, del tamaño de un botón, que había caído en una esquina debajo de un armario. Lo recogió con unas pinzas. Parecía ser parte de la carcasa protectora de un teléfono, probablemente el de Sofía Ramírez. Lo anotó y ordenó a su equipo que buscara más fragmentos por los alrededores de la casa. Mientras el equipo registraba la parte trasera, uno de los agentes encontró otro teléfono móvil caído dentro de un balde vacío en el taller. La pantalla estaba agrietada, pero el teléfono estaba intacto. El número estaba registrado a nombre de Alejandro Vargas. El capitán Rojas pidió inmediatamente que el teléfono fuera enviado al laboratorio digital de la SIJIN para ser examinado. Unos días después, los resultados iniciales mostraron que el teléfono aún guardaba un historial de la última llamada realizada a las 9:40 de la noche. El número de destino no estaba guardado en los contactos, solo aparecía bajo el nombre abreviado de R. Además, en el teléfono destrozado de Sofía, se encontró una cuenta de redes sociales que usaba con frecuencia para comunicarse con un perfil llamado Ricardo Peña. Ese nombre apareció por primera vez en la investigación, y a partir de ese momento, todo comenzó a cambiar de dirección. El capitán Rojas frunció el ceño. Sabía que esta historia no era tan simple como la de un esposo que había perdido la paciencia. Había algo detrás del silencio de Alejandro, algo que quizás era mucho más doloroso que una simple discusión matrimonial. Afuera de la oficina, el cielo de Ibagué se oscurecía, anunciando una tormenta. El capitán Rojas se paró en la entrada, observando cómo las primeras gotas caían en el patio de la estación. Encendió un cigarrillo, exhaló una larga bocanada de humo y murmuró para sí mismo: la verdad a veces no trae alivio, pero siempre trae consigo heridas. Y esa noche, en medio del sonido de la lluvia torrencial,
el caso que había conmocionado a Agua Clara comenzó a desvelar el primer hilo de un secreto que había culminado en tragedia. 2 días después de que llegaran los resultados iniciales, la oficina de la Siginenibague estaba impregnada de una atmósfera tensa. Todos los oficiales parecían ocupados, revisando archivos y analizando las pruebas digitales. Sobre el escritorio del capitán Rojas reposaban 2 teléfonos. Uno, gravemente dañado, pertenecía a Sofía Ramírez, el otro, recién descubierto en el taller, era de Alejandro Vargas. El equipo técnico digital trabajaba arduamente para recuperar los datos de ambos. Creían que allí se escondía la llave que resolvería el misterio de esta tragedia. Al caer la tarde, un oficial se acercó con un informe. Los resultados forenses de las huellas dactilares y el ADN confirmaron que no había una tercera persona en la escena del crimen. Sin embargo, había un pequeño indicio que llamó la atención. En el marco de la ventana trasera, se encontraron fibras de un tejido negro y fino que no pertenecían a ninguna de las víctimas. Aunque parecía insignificante, el capitán Rojas sabía que los detalles pequeños a menudo encierran grandes significados. Ordenó que la fibra fuera enviada al laboratorio central en Bogotá para determinar su tipo. Mientras tanto, el equipo de campo comenzó a investigar la vida de la joven pareja. Muchos habitantes del pueblo testificaron que Alejandro y Sofía rara vez discutían. Eran conocidos por ser amables y siempre dispuestos a ayudar a sus vecinos. Sin embargo, en las últimas semanas, se había visto a Alejandro pensativo frente a su taller, fumando un cigarrillo tras otro. Don Samuel incluso le había aconsejado que no se preocupara tanto. Alejandro solo le había sonreído débilmente, diciendo que todo estaba bien. Otra declaración provino de una amiga cercana de Sofía, una colega de la escuela donde enseñaba antes de tomar su licencia de maternidad. La amiga relató que Sofía había estado melancólica últimamente. A menudo miraba la pantalla de su teléfono durante largos ratos y lo guardaba rápidamente si alguien se acercaba. En un par de ocasiones, también mencionó que su esposo se había vuelto frío, pero no sabía por qué. El capitán Rojas escuchó cada testimonio con atención. En su mente, las piezas de la historia comenzaban a formar una imagen borrosa. Había decepción, había secretos y había algo que había llevado a 2 personas que se amaban a perder el control en una sola noche. Sin embargo, las pruebas aún eran demasiado débiles para llegar a una conclusión. Esa tarde, la lluvia caía con fuerza. En la sala de investigación, el sonido de las gotas en el techo se mezclaba con el chirrido de un viejo ventilador. El capitán Rojas miraba la pantalla de la computadora que mostraba los datos recuperados del teléfono de Sofía. Uno por uno, los mensajes comenzaban a reaparecer. Entre cientos de conversaciones, un nombre se repetía constantemente: Ricardo Peña. Los mensajes parecían haber comenzado con saludos casuales, preguntando por el trabajo, la salud y pequeñas cosas de la vida en el pueblo. Pero con el tiempo, el contenido de las conversaciones cambió. Había frases amables que cruzaban una línea invisible. Había cumplidos demasiado personales. Había emojis de corazones y palabras que una mujer casada no debería escribir, ni un hombre dirigir a la esposa de otro. El capitán Rojas permaneció en silencio durante un largo rato. Sabía que la infidelidad no siempre se manifiesta en el mundo físico. A veces, comienza en la pequeña pantalla de un teléfono, pero puede terminar con una destrucción masiva en la vida real. Le pidió al equipo digital que rastreara esa cuenta para confirmar la identidad de su propietario. Esa noche, cuando todos se habían ido, el capitán Rojas seguía sentado solo en su oficina. Miró la foto de la pareja en el expediente de la investigación. El rostro de Sofía era dulce, mientras que Alejandro parecía un hombre honesto con una sonrisa tímida. Era difícil imaginar que esas 2 personas hubieran tenido un final tan trágico. Encendió la grabadora de su escritorio y comenzó a hablar en voz baja, como si escribiera notas personales. La verdad a veces llega en forma de un mensaje de texto. Una palabra puede sanar, una frase puede matar. En este caso, todavía no sé qué palabra acabó con sus vidas, pero la encontraré. A la mañana siguiente, la noticia de la tragedia de Agua Clara había comenzado a extenderse a las ciudades cercanas.
Los medios locales lo describían como un caso de un esposo que asesinó a su esposa y luego se suicidó. Pero en medio del ruido mediático, doña Elena guardaba silencio. No quería leer nada. Para ella, el mundo exterior era demasiado cruel para entender la dulzura de su hija. Cada mañana, visitaba la tumba de Sofía, llevando flores de jazmín y agua del pozo de su casa. Se sentaba allí durante mucho tiempo, rezando y susurrando, como si su hija aún pudiera escucharla. Por otro lado, Ricardo Peña, cuyo nombre comenzaba a aparecer en los informes digitales, aún no sabía lo que estaba sucediendo. Vivía en Soacha, un suburbio de Bogotá, con su esposa y su hijo pequeño. Tenía trabajos esporádicos, a veces como conductor de mototaxi, a veces vendiendo mercancía en la calle. Esa noche, abrió sus redes sociales y vio una foto de Sofía con un lazo negro en una esquina. Su corazón latió con fuerza. Leyó la noticia con manos temblorosas. El rostro de Sofía lo miraba desde la pantalla como un recuerdo acusador. Ricardo apagó el teléfono, pero su conciencia no estaba tranquila. Sabía que entre los mensajes que le había enviado, había frases que nunca debieron ser escritas. Frases que en su momento consideró una broma, pero que ahora se sentían como una maldición. Unos días después, 2 agentes llegaron a su casa con una citación. Se sentó en una silla de madera, mirando el papel con los ojos vacíos. Su nombre estaba claramente implicado en la investigación de la tragedia de Agua Clara. Y en otra habitación, el capitán Rojas miraba el calendario en la pared. La fecha ya había cambiado al 21 de abril. Bajo la luz tenue de una lámpara, escribió una frase en sus notas: toda pequeña mentira, regada con atención, se convierte en una tormenta. Ahora, esa tormenta se había cobrado 3 vidas. El cielo de Ibagué esa mañana parecía sombrío. Nubes grises colgaban bajas sobre los campos de arroz aún húmedos por el rocío. En la oficina de la SIJIN, el capitán Rojas observaba el informe final del análisis forense digital que acaba de llegar. Los datos de los teléfonos de Sofía y Alejandro finalmente se habían recuperado casi por completo. Entre los cientos de archivos restaurados, había una conversación que hizo que la habitación se sintiera repentinamente silenciosa. La última conversación entre Sofía Ramírez y Ricardo Peña. Las palabras eran sencillas, pero llenas de un significado oculto. Ricardo había escrito que extrañaba el pasado, la época en que eran jóvenes y libres de responsabilidades. Sofía respondió suavemente que el pasado no se podía repetir, pero Ricardo no se detuvo. Escribió de nuevo, diciendo que siempre sintió que Sofía era su verdadero amor, un amor que se había perdido en el camino. A partir de ahí, la conversación pasó de la nostalgia a la seducción. Las palabras amables se convirtieron en halagos engañosos. El capitán Rojas leyó cada línea con el corazón apesadumbrado. Entre esos mensajes, encontró una frase más dolorosa que cualquier otra cosa. El mensaje había sido enviado 2 días antes de la tragedia. Decía: no olvides que ese bebé podría no ser de él, sino tuyo. Esa breve frase era como un cuchillo invisible que se clavaba en el pecho de quien la leyera. Suspiró profundamente. Ahora las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, aunque el cuadro completo aún no estaba claro. Mientras tanto, Ricardo Peña ya había llegado a la sede de la SIJIN para ser interrogado. Llegó con el rostro pálido, acompañado por 2 oficiales de Bogotá. Sentado en la sala de interrogatorios, sus manos temblaban al sostener un vaso de agua. El capitán Rojas entró y lo saludó con un tono tranquilo. No era de los que disfrutan presionar a la gente. En muchos casos, sabía que la verdad sale más fácilmente si se guía con empatía, no con amenazas. Ricardo admitió conocer a Sofía desde la secundaria. Habían sido amigos cercanos, pero se distanciaron cuando cada uno se casó. Hacía 1 año, había encontrado el perfil de Sofía en las redes sociales. Al principio, solo se saludaban y se ponían al día. Afirmó que sentía lástima por ella porque a menudo publicaba estados de ánimo tristes. Pero cuando se le preguntó si su relación era más que una simple amistad, Ricardo bajó la cabeza. Su voz era apenas un susurro.
Dijo que sí, que se habían encontrado en secreto en Ibagué 2 veces. Juró que no tenía malas intenciones, que solo quería consolar a Sofía. El capitán Rojas lo miró fijamente durante un largo rato. Sabía que las pequeñas mentiras a menudo están envueltas en una gran culpa. Luego, le mostró una captura de pantalla del mensaje encontrado en el teléfono de Sofía. El rostro de Ricardo cambió por completo. Agachó la cabeza aún más, sus manos se aferraron a sus rodillas. Ya no había palabras de defensa, solo quedaba el remordimiento. Esa tarde, después de que Ricardo fuera interrogado, el capitán Rojas se paró junto a la ventana, observando la lluvia que comenzaba a caer. Las gotas de agua rebotaban en el cristal, deslizándose lentamente como lágrimas. Sabía que este caso no era simplemente una transgresión moral. Había un sufrimiento interno que la ley no podía medir. Alguien había perdido la confianza, alguien había perdido el rumbo y, finalmente, todos habían perdido la vida. Cerró los ojos por un momento, imaginando el rostro de Alejandro al leer ese último mensaje. Qué destrozado debió sentirse su corazón al darse cuenta de que la mujer que amaba le ocultaba algo que no podía soportar. En Agua Clara, la noche cayó más rápido de lo habitual. Las casas cerraron sus puertas más temprano. La gente todavía hablaba de la tragedia, pero ahora en un tono más bajo. Don Samuel estaba sentado en la capilla con algunos vecinos, rezando un rosario por los difuntos. Su voz era ronca pero devota. Recordó su última conversación con Alejandro, unos días antes del suceso. Alejandro le había dicho que la vida a veces es como un río. El agua fluye lentamente, pero si hay una gran roca en el medio, la corriente puede desviarse de forma inesperada. En ese momento, don Samuel solo había sonreído, sin entender el significado. Ahora se daba cuenta de que, quizás, Alejandro ya sentía la tormenta que se avecinaba. En su casa al otro lado del río, doña Elena no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sombra de su hija sonriendo. Encendió una pequeña lámpara, se sentó junto a la ventana y miró las estrellas apenas visibles. En silencio, perdonó a su yerno. Sabía que Alejandro no era un asesino. Era solo un ser humano que había sido derrotado por una herida demasiado profunda. Mientras sostenía su rosario, susurró una plegaria pidiendo perdón por todos. Al día siguiente, llegaron los resultados de los exámenes adicionales del laboratorio. Las huellas dactilares en el cuchillo eran efectivamente de Alejandro, y el ángulo de la herida en el cuello de Sofía indicaba un ataque desde la derecha, con una fuerza considerable y un movimiento descendente. Esto coincidía con la posición de la mano derecha de Alejandro. Sin embargo, la herida en el pecho del propio Alejandro mostraba una puñalada que venía desde arriba a la izquierda hacia abajo, una posición difícil de autoinfligirse con toda la fuerza. El capitán Rojas estudió el informe durante un largo rato. Una pequeña duda persistía. ¿Era posible que alguien hubiera llegado después del asesinato y ayudado a cubrir las huellas? Pero no había pruebas adicionales que apoyaran esa teoría. Todas las puertas estaban cerradas por dentro. Todos los datos digitales se detenían a las 10 de la noche. Finalmente, escribió en el informe de investigación, el caso presenta un motivo personal derivado de un grave conflicto doméstico. Sin embargo, en el fondo de su corazón, sabía que había una herida más profunda que los simples celos. Esa herida se llamaba traición, y la traición siempre deja un rastro, no en la tierra, sino en el corazón de las personas. Esa noche, cuando todo el equipo se había ido a casa, el capitán Rojas se sentó solo en su oficina. Afuera, la lluvia seguía cayendo, golpeando el techo de la estación. Abrió el último expediente y escribió una breve frase en la parte inferior: detrás de cada gran pecado, siempre hay una pequeña soledad que no fue atendida. Quizás Sofía solo quería ser escuchada, quizás Alejandro solo quería ser creído, pero el mundo no les dio una segunda oportunidad. Varias semanas después del suceso, la vida en Agua Clara comenzó a volver a la normalidad, pero no del todo. Cada vez que caía el atardecer, todavía había gente que encendía una veladora frente a la casa de Sofía Ramírez y Alejandro Vargas.
La pequeña casa ahora estaba vacía, la puerta cerrada con un candado, sus paredes comenzaban a mostrar el desgaste de la lluvia. En el patio, la maleza crecía alta, cubriendo las huellas de los investigadores. Solo un pequeño letrero que decía, "Se vende", marcaba ahora el lugar que una vez estuvo lleno de risas y esperanzas. En medio de esa calma aparente, en la oficina de la Sigine en Ibagué, el capitán Rojas recibió una llamada del Laboratorio Central de Bogotá. Los resultados finales del análisis digital habían llegado. Leyó el informe con atención. En el teléfono de Sofía se había encontrado un archivo de notas personales, una especie de diario digital guardado en una aplicación oculta. Las notas habían sido escritas unos días antes de la tragedia. Sus frases eran suaves, pero cargadas de tristeza. Sofía escribió que se sentía distante de su esposo, que se sentía sola en casa aunque Alejandro estuviera allí. Confesó que estaba cansada de que cada conversación terminara en silencio. Quería compartir sus sentimientos, pero temía ser menospreciada. Sin embargo, al final de la nota, había una frase que oprimió el pecho del capitán Rojas. Sofía escribió que había cometido un error al contactar a alguien llamado Ricardo, quien la hacía sentir atendida de nuevo. Pero también escribió sobre su arrepentimiento, su deseo de terminar esa relación y de reparar su matrimonio. Incluso había escrito un plan para pedirle perdón a su esposo después de dar a luz. La nota se interrumpía en medio de la última frase, como si los dedos que la escribían hubieran sido detenidos por algo que no pudo completar. El capitán Rojas cerró el informe lentamente. Cerró los ojos por un momento y luego se levantó para mirar por la ventana. Afuera, el sol de la tarde brillaba suavemente. Sus rayos dorados se filtraban a través de las hojas de un árbol de ceiba en el patio de la estación. Se sintió triste, no porque el caso no estuviera resuelto, sino porque sabía que la verdad completa a veces llega demasiado tarde. Nada podía devolverle la vida a Sofía, a Alejandro o a su pequeño bebé. Lo único que quedaba era el remordimiento y una amarga lección sobre la fragilidad de una relación cuando la comunicación se pierde. Mientras tanto, Ricardo Peña seguía detenido para más interrogatorios. Cada día, se sentaba en la sala de detención con la mirada perdida. Ya no negaba su relación con Sofía. Admitió que se habían encontrado en secreto en un pequeño café en Ibagué. En ese momento, Sofía parecía agotada. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar. Solo quería desahogarse. Pero Ricardo fue demasiado ingenuo para entenderlo. Creyó que esa cercanía era un amor reprimido. Le escribió mensajes dulces sin pensar, como si las palabras pudieran compensar su propia soledad. Cuando el capitán Rojas se reunió con él para el último interrogatorio, Ricardo solo bajó la cabeza. Dijo en voz baja que nunca tuvo la intención de destruir el matrimonio de Sofía. Pero después de saber que la noche de la tragedia Alejandro lo había llamado y había leído todos los mensajes, Ricardo lloró por primera vez. Se golpeó la cabeza repetidamente mientras decía que todo era su culpa. El capitán Rojas lo observó sin decir nada. En silencio, sabía que el remordimiento a veces es un castigo más pesado que cualquier sentencia. Los días se convirtieron en semanas. En el pueblo, doña Elena todavía se sentaba a menudo a la orilla del río, en el lugar donde su hija solía lavar la ropa. En sus manos, sostenía un pequeño rosario y una botella con agua de rosas. Cada tarde, rociaba el agua sobre la superficie del río, rezando para que el alma de su hija encontrara la paz. A veces, don Samuel venía a hacerle compañía. Hablaban en voz baja sobre el pasado, sobre el día en que Alejandro le propuso matrimonio a Sofía con frases sencillas, sobre la risa de Sofía cuando enseñaba a los niños a leer. Todos esos recuerdos eran como sombras que se negaban a desaparecer. Una tarde, cuando el sol estaba a punto de ocultarse, el capitán Rojas llegó al pueblo. Vestía de civil, con una simple camisa blanca y pantalones oscuros. Se acercó a doña Elena, que estaba sentada bajo un gran samán cerca del río. La anciana lo miró con ojos cansados pero llenos de paciencia. Rojas inclinó la cabeza en señal de saludo y se sentó a su lado sin decir mucho. La brisa de la tarde soplaba suavemente, trayendo el aroma del agua tranquila del río.
Después de un largo silencio, Rojas habló. Dijo que la investigación oficial estaba a punto de concluir. Le contó que su hija no había sufrido mucho, que la muerte había llegado rápido. También le dijo que, quizás, en su último aliento, Sofía había logrado susurrar una oración pidiendo perdón a Dios. Las lágrimas rodaron por las mejillas de doña Elena, pero sonrió débilmente. Gracias, mi hijo, dijo en voz baja. Solo quería saber que mi niña no murió odiando. El capitán Rojas miró el cielo de la tarde, que se teñía de naranja. Dijo en voz baja, la verdad no siempre trae paz, señora, pero siempre trae lecciones. A veces Dios escribe el destino de maneras que no entendemos. Pero detrás de cada dolor, siempre hay un mensaje para que seamos más cuidadosos al proteger el corazón de los demás. Esa tarde, 2 personas se sentaron en silencio a la orilla del río. El viento soplaba, las hojas se movían lentamente y el agua reflejaba la última luz del sol. A lo lejos, las campanas de la capilla llamaban a la oración de la tarde, como si los invitaran a entregar toda su tristeza a Dios. El tiempo transcurría lentamente en Agua Clara. Llegó la estación seca. La hierba a los lados del camino comenzó a amarillar y el río, que antes fluía con fuerza, ahora corría tranquilo, como si estuviera de luto. La casa de Sofía Ramírez y Alejandro Vargas seguía vacía. Nadie se atrevía a ocuparla, aunque hubo algunas ofertas. Los vecinos decían que algunas noches de viernes se escuchaban pasos en el porche o se veía una luz encenderse por un instante y luego apagarse. Pero para doña Elena, todo eso eran solo susurros del viento. Para ella, la casa no estaba embrujada, solo llena de recuerdos. Desde su encuentro en la orilla del río, el capitán Rojas no había olvidado el rostro de doña Elena. Había algo en la mirada de esa anciana que lo hizo reflexionar durante mucho tiempo. Una mirada de resignación, pero también de fortaleza. Como alguien que ha hecho las paces con el destino pero no ha dejado de tener esperanza. Sentía que su trabajo aún no había terminado. No porque el caso siguiera abierto, sino porque había una herida que aún no había cerrado. A mediados de julio de 2018, comenzó el juicio de Ricardo Peña en el Palacio de Justicia de Ibagué. La pequeña sala estaba llena de periodistas y curiosos. Ricardo llegó con la cabeza gacha, su rostro pálido y agotado. En el estrado de los testigos, el capitán Rojas se sentó con calma. Leyó el informe con voz monótona, explicando la cronología de los hechos y las pruebas digitales que vinculaban a Ricardo con Sofía. Sus palabras no eran acusadoras, pero cada frase era como un bisturí que revelaba la realidad. Ricardo se mordió el labio, sus ojos enrojecidos. Ya no intentó negarlo. Ante el juez, dijo que todo comenzó como una broma y un sentimiento de lástima, pero la broma se convirtió en un hábito, el hábito en un apego, y ese apego finalmente lo llevó a cometer un gran error. Lloró mientras contaba que nunca imaginó que los mensajes que enviaba terminarían con la muerte de alguien. El juez escuchó en silencio, pero su expresión era severa. Ninguna defensa podía borrar las 3 vidas que se habían perdido. Mientras tanto, fuera de la sala, doña Elena estaba sentada en un banco del parque del juzgado. Sobre su regazo tenía una foto enmarcada de su hija y su yerno. No había venido a odiar, solo a escuchar la verdad de la boca del hombre que había desencadenado la catástrofe. Cuando Ricardo salió de la sala, esposado, sus miradas se encontraron por un instante. No había ira en los ojos de doña Elena, solo lágrimas que caían en silencio. Ricardo bajó la cabeza profundamente, sin atreverse a mirarla de nuevo. Esa noche, el capitán Rojas escribió en su diario personal en su oficina. Escribió que todo crimen nacido de las palabras no es menos peligroso que uno cometido con un arma. En una era en la que los mensajes se pueden enviar en un segundo, los humanos a menudo olvidan que cada palabra tiene un peso que puede destruir la vida de otros. Escribió también que la traición no es solo un asunto del cuerpo, sino también del corazón que se aleja en silencio. Los días siguientes, Agua Clara volvió a sumergirse en la quietud. Los campos de arroz comenzaron a dorarse, señal de que la cosecha estaba cerca. Los niños corrían por las calles con cometas de bambú,
riendo sin saber que la tierra que pisaban había guardado una historia de dolor. En la capilla, el sacerdote a menudo incluía una oración por la familia de Sofía Ramírez en sus sermones. Decía que esa tragedia debía ser una lección para todos. Que la lealtad es la prueba más sutil, pero también la más difícil. En su pequeña casa al otro lado del río, doña Elena comenzó a abrirse de nuevo a la vida. Cosía ropa para los niños del vecindario, plantaba flores en su jardín y cada tarde alimentaba al gato que Sofía solía cuidar. A veces, don Samuel le traía mangos o plátanos de su huerto. Conversaban en voz baja sobre el pasado, y luego guardaban silencio, mirando el atardecer. En esos silencios, doña Elena a menudo se decía a sí misma que había perdonado a todos, pero que su corazón siempre extrañaría. Una tarde, el capitán Rojas regresó. Esta vez, sin expedientes ni uniforme. Traía un pequeño paquete de tierra del cementerio donde descansaban Sofía y Alejandro. Se lo entregó a doña Elena como símbolo de que la investigación oficial había terminado y el caso se cerraría pronto. Doña Elena lo recibió con manos temblorosas. Miró la tierra durante un largo rato y luego susurró, que descansen en paz. Antes de despedirse, el capitán Rojas se paró en el patio de la casa y miró hacia el cielo, que comenzaba a teñirse de un rojo dorado. Dijo en voz baja, a veces Dios no castiga con ira, sino con un largo arrepentimiento, para que los humanos aprendan de sus errores. Doña Elena lo miró, sonrió débilmente y respondió, quizás sea cierto, mi hijo. Pero ojalá ese arrepentimiento sea suficiente para hacer este mundo un poco más honesto. Cuando el capitán Rojas se marchó, una brisa suave sopló desde el río. Volvió a mirar la casa, ahora cerrada herméticamente. A sus ojos, ya no era un lugar de tragedia, sino un monumento silencioso sobre el amor, el error y el precio de una confianza perdida. 4 meses habían pasado desde la tragedia en Agua Clara. La temporada de cosecha llegó, tiñendo de un amarillo dorado todos los arrozales. A lo lejos, el sonido de las trilladoras y las risas de los campesinos volvían a llenar el aire. La vida seguía adelante lentamente, pero para algunos, el tiempo nunca sana del todo. Doña Elena todavía visitaba la tumba de su hija cada viernes por la tarde. Esparcía flores de jazmín y regaba la tierra con agua de rosas. A veces se sentaba durante mucho tiempo, hablando sola, como si Sofía y Alejandro aún pudieran escucharla. Por otro lado, el capitán Dimas tampoco estaba del todo en paz. Aunque el caso estaba oficialmente cerrado, su mente a menudo regresaba a esa noche. Todavía recordaba la posición de los cuerpos, el olor a sangre y el teléfono roto en la mesa del comedor. Sabía que la ley había determinado quién era el culpable. Sin embargo, su conciencia seguía haciéndole la misma pregunta. ¿Fue la tragedia realmente solo por un amor malentendido, o había algo más profundo, algo que no podía probarse con un informe forense? Una mañana de septiembre, recibió una pequeña carta sin remitente. Llegó a su escritorio en la oficina de Ibagué. El sobre era de color marrón. Dentro había solo una hoja de papel con una escritura fina a mano. Decía, hay algo que aún no se sabe sobre esa noche. Venga a Agua Clara antes del atardecer. No había firma, solo una inicial, M, al final. El capitán Dimas reflexionó durante un largo rato. Sabía que todos los expedientes estaban cerrados, pero su curiosidad no pudo ser contenida. Esa tarde, condujo su coche hacia Agua Clara. La carretera estaba tranquila, los platanales a los lados se mecían con el viento. Cuando llegó, el sol ya se inclinaba hacia el oeste. Estacionó cerca de la capilla y caminó hacia el río. A la orilla, un hombre estaba sentado sobre una gran roca. Era delgado, su cabello comenzaba a encanecer. Cuando Dimas se acercó, el hombre se puso de pie y se presentó. Su nombre era Mateo, el hermano menor del difunto Alejandro Vargas. Dijo que desde el suceso, apenas había hablado con nadie, pero después de escuchar el resultado del juicio, su corazón estaba inquieto. Sentía que había algo que debía decir. Mateo contó que 2 semanas antes de la tragedia, Alejandro lo había visitado en el taller donde trabajaba en Ibagué.
En ese momento, Alejandro parecía angustiado. Le mostró un pequeño trozo de papel con la letra de Sofía. La nota era breve, solo una frase: perdóname. Estoy cansada de esperar una felicidad que nunca llega. Alejandro miró el papel durante mucho tiempo. Dijo que tal vez su esposa quería divorciarse, pero no se atrevía a decirlo. Sin embargo, Mateo sintió que la carta no era sobre un divorcio, sino un grito de ayuda de alguien que estaba confundido. El capitán Dimas escuchó sin interrumpir. Sabía que este testimonio no podía cambiar nada a los ojos de la ley, pero podía arrojar algo de luz en un corazón que aún estaba en la oscuridad. Mateo continuó, diciendo que Alejandro era un hombre bueno, incapaz de matar intencionadamente. Pero esa noche, después de leer los mensajes del teléfono de su esposa y llamar a alguien, probablemente perdió el control. Concluyó su historia con una frase susurrada: a veces, hasta las buenas personas pueden perderse si el amor que dan ya no es valorado. Después de escuchar todo esto, el capitán Dimas se quedó de pie, mirando el cielo que comenzaba a oscurecer. Le agradeció a Mateo y caminó hacia su coche. Durante el viaje de regreso, sus pensamientos no dejaban de dar vueltas. Se dio cuenta de que el mayor crimen en esta historia no fue solo el asesinato, sino la incapacidad de las personas para hablarse con honestidad. Unos días después, volvió a escribir en su pequeño cuaderno. Escribió que el silencio en un matrimonio puede ser más peligroso que una discusión. Porque en el silencio, la mente puede crear su propia historia, y esa historia puede devorar la razón. También escribió que quizás Sofía nunca tuvo la intención de traicionar por completo. Solo buscaba un lugar donde ser escuchada. Y Ricardo, en su debilidad y arrogancia, malinterpretó eso como amor. En la casa, doña Elena recibió noticias del alcalde de que las tumbas de Sofía y Alejandro serían trasladadas a un lugar más alto porque el terreno antiguo a menudo se inundaba. Al oírlo, guardó silencio durante un largo rato y luego asintió. Asistió al día del traslado con ropa sencilla, llevando un ramo de flores de frangipani. A la orilla de la tumba, el capitán Dimas también estuvo presente, de pie en silencio a cierta distancia, inclinando la cabeza con respeto. Cuando se levantó el pequeño ataúd de madera, doña Elena miró la tierra con calma. Ya no había llanto, solo sinceridad. Rezó para que su hija y su yerno se reunieran en paz. Al final de la oración, susurró: que Dios los perdone a todos, porque los humanos no siempre saben amar correctamente. Una vez finalizado el traslado, el capitán Dimas se acercó a ella y la ayudó a arreglar las flores sobre la nueva tierra. Doña Elena lo miró con dulzura y dijo en voz baja: gracias por venir de nuevo, mi hijo. Dimas respondió en un tono bajo: no vine como policía, sino como un ser humano que aprende de la historia de su hija. Permanecieron allí durante mucho tiempo. El viento soplaba, llevando el aroma de las flores, el cielo de la tarde se enrojecía y las sombras de los árboles danzaban sobre la tierra de la tumba. En medio de ese silencio, solo se escuchó la suave voz de doña Elena diciendo que la vida continúa, pero los recuerdos nunca se van. La temporada de lluvias llegó antes ese año. La primera lluvia cayó con fuerza sobre los techos de zinc de las casas de Agua Clara. El agua del río, que antes estaba tranquila, ahora fluía con fuerza, arrastrando hojas secas y ramas. Los aldeanos recibieron la lluvia con gratitud, como si el agua que caía del cielo pudiera limpiar los restos de tristeza que aún quedaban en el pequeño pueblo. Doña Elena estaba sentada en el porche de su casa, observando la lluvia incesante. En su mano sostenía una taza de té caliente. El vapor danzaba en el aire frío. En la pared de la casa colgaban dos marcos de fotos. Una era de Sofía, con una blusa blanca y una sonrisa dulce. La otra era de Alejandro, sonriendo tímidamente con su uniforme de trabajo. Debajo de las fotos, colgaba un rosario y un pequeño versículo del Salmo 23 escrito a mano. Cada mañana y tarde, doña Elena lo leía con devoción, como si hablara con los que ya no estaban. A veces, el sonido del viento que se colaba por las rendijas de la puerta la hacía girar la cabeza, como si escuchara los pasos de Sofía en la cocina. Sabía que era solo su imaginación, pero en su corazón,
los recuerdos no se habían ido del todo. En esa soledad, encontró una nueva fuerza. Comenzó a enseñar a los niños del vecindario a rezar el catecismo cada tarde en su porche. Sus risas devolvieron la vida a la casa. Y en cada pequeña risa, doña Elena sentía como si el espíritu de Sofía sonriera con ellos. Mientras tanto, en Ibagué, el capitán Dimas recibió una nueva asignación. Fue trasladado al Departamento de Participación Comunitaria, una sección mucho más tranquila que la unidad de investigación criminal. Un colega bromeó diciendo que era un ascenso con unas largas vacaciones incluidas, pero Dimas solo sonrió. En su corazón, sabía que Dios le estaba dando tiempo para comprender la vida, no solo el crimen. Una tarde, mientras organizaba expedientes en su nueva oficina, un oficial le entregó un sobre marrón. Dentro había una carta del centro penitenciario de Ibagué. La carta estaba escrita a mano por Ricardo Peña. Su letra era pulcra pero temblorosa, como la de alguien que escribe con sentimientos encontrados. El contenido era breve. Escribió que cada noche, las sombras de Sofía y Alejandro lo atormentaban. Escribió que en prisión había comenzado a rezar de nuevo, algo que había abandonado hacía mucho tiempo. También dijo que ya no pedía libertad, solo que la familia de las víctimas lo perdonara. Al final de la carta, escribió una frase que dejó a Dimas pensativo durante un largo rato: los humanos a veces no son malos por intención, sino por no saber cuándo detenerse. Esa frase era simple, pero contenía una amarga verdad. Dimas cerró la carta lentamente y la guardó en un cajón. Sabía que la carta no era para él, sino para alguien cuyo corazón era más grande que el odio. Unos días después, decidió llevar la carta a Agua Clara. Cuando llegó, la lluvia acababa de cesar. El camino del pueblo estaba embarrado, pero el aire era fresco. Encontró a doña Elena barriendo el patio, con un pañuelo gris en la cabeza y una falda de flores. Al ver llegar a Dimas, la anciana sonrió débilmente y lo invitó a pasar. Dimas se sentó en una silla de mimbre cerca de la ventana, mientras doña Elena servía té caliente en una pequeña taza. Sacó el sobre de su bolso y lo colocó sobre la mesa. Dijo que la carta era de Ricardo, el hombre que una vez fue la fuente de su dolor. Doña Elena miró el sobre durante un largo rato, pero no lo tomó de inmediato. Su mirada se perdió en la lluvia afuera. Luego preguntó en voz baja: ¿se arrepiente? Dimas asintió. Respondió que su remordimiento era profundo, quizás más profundo que cualquier otra cosa. Doña Elena suspiró profundamente. Tomó el sobre lentamente, luego lo miró con los ojos húmedos. No lo abrió frente a Dimas, solo lo sostuvo contra su pecho, como si abrazara algo invisible. Su voz tembló cuando dijo: lo perdoné hace mucho tiempo, mi hijo. La venganza no me devolverá a mi hija. Pero si no lo perdono, moriré un poco cada día. El capitán Dimas se quedó en silencio. Esas palabras penetraron su corazón como una oración tranquilizadora. En un mundo lleno de heridas, la palabra perdón a menudo se siente como un milagro. Inclinó la cabeza, sintiendo un profundo respeto por esa anciana. En silencio, supo que la grandeza del corazón de doña Elena era mucho más fuerte que cualquier ley que lo hubiera hecho cumplir. Cuando Dimas se despidió, la lluvia volvió a caer, esta vez más suave. Salió con paso ligero, mirando el cielo de un color gris pálido. A lo lejos, el río fluía tranquilo, como si presenciara que, al final, la verdadera justicia no siempre se trata de castigo, sino de la voluntad de dejar ir. Esa noche, doña Elena se sentó frente a la ventana y abrió la carta lentamente. Leyó cada frase sin derramar una lágrima. Cuando llegó a la última parte, sonrió levemente. Cerró la carta, miró las fotos de Sofía y Alejandro en la pared y susurró: miren, mis niños. El hombre que una vez les hizo daño ahora está aprendiendo a redimir sus pecados. Quizás esta es la forma en que Dios imparte justicia. Afuera, el sonido de la lluvia se mezclaba con el canto de los grillos. La luz de la casa brillaba suavemente en la oscuridad. Agua Clara dormía en una nueva paz. Una paz nacida no del olvido, sino de la aceptación.
La lluvia había cesado, dejando un manto de rocío sobre las hojas de los árboles. El aire matutino en Agua Clara se sentía fresco y sereno. El canto de los gallos resonaba a lo lejos y los primeros rayos de sol comenzaban a filtrarse a través de las nubes delgadas. Doña Elena abrió la ventana de su casa, dejando que la brisa de la mañana entrara con el aroma a tierra mojada. Sobre una pequeña mesa, la carta de Ricardo seguía cuidadosamente doblada bajo una piedrita. ¿Aún no la había devuelto a nadie? Sentía que esa carta se había convertido en parte de su propio viaje hacia el perdón. Ese día decidió visitar de nuevo las tumbas de su hija y su yerno. Llevó 2 flores blancas de frangipani y una ramita de jazmín. Mientras caminaba por el sendero de tierra hacia el cementerio, unos niños pasaron corriendo a su lado, riendo. La saludaron alegremente, diciéndole que por la tarde irían a su casa para la clase de catecismo. Doña Elena sonrió con dulzura y asintió. En su corazón, sintió una oleada de gratitud. De la casa que una vez estuvo llena de dolor, ahora surgían las voces de la oración y las risas inocentes de los niños. Al llegar al cementerio, una suave brisa mecía las hojas de los árboles de samán. Doña Elena se inclinó, colocó las flores con manos temblorosas y luego susurró suavemente, como si hablara con sus hijos. Les dijo que ya lo había aceptado todo, que Sofía y Alejandro ahora debían descansar en paz junto a Dios, que la persona que una vez les causó dolor ya se había arrepentido. Y que dejaba que Dios juzgara el resto. Su voz casi se perdió en el viento. Se sentó allí durante un largo rato, mirando el cielo que poco a poco se volvía de un azul brillante. Creía que cada vez que la lluvia cesaba y el sol aparecía, Dios estaba escribiendo un nuevo capítulo para cada alma que perseveraba. Mientras tanto, en Ibagué, el capitán Dimas estaba desempeñando sus nuevas funciones en el área de desarrollo social. Ese día, le pidieron que diera una charla en el centro penitenciario. Al revisar la lista de asistentes, sus ojos se detuvieron en un nombre, Ricardo Peña. Su corazón dio un vuelco por un momento. Sabía que este encuentro no era una coincidencia. Esa tarde, el auditorio de la prisión estaba cálido por la luz del sol. Los reclusos estaban sentados en filas ordenadas, vistiendo sus uniformes naranjas. Algunos miraban al suelo, otros tenían la mirada perdida. El capitán Dimas se paró frente a ellos y habló sobre el significado del arrepentimiento y cómo encontrar la paz después de cometer un error. Su voz era tranquila pero llena de convicción. Entre la multitud, un par de ojos lo miraban fijamente. Eran los ojos de Ricardo. Después de que terminó la charla, Dimas se acercó a él. Se quedaron de pie, uno frente al otro, sin decir una palabra. Ya no había distancia entre el policía y el prisionero. Solo 2 seres humanos, ambos cargando con un pasado pesado. Ricardo inclinó la cabeza y, con voz ronca, le agradeció por haber entregado su carta a doña Elena. Dimas asintió y respondió que doña Elena la había leído y lo había perdonado. Los ojos de Ricardo se llenaron de lágrimas. Dijo con voz temblorosa que no merecía ese perdón. Dimas respondió suavemente que, al principio, ningún ser humano lo merece. Pero Dios siempre da una segunda oportunidad a quienes se arrepienten de verdad. Ricardo inclinó la cabeza aún más. Sus lágrimas cayeron al suelo. Prometió que viviría para enmendar sus errores. No por la libertad, sino para poder ser útil a los demás. Quería, algún día, enseñar a los niños que las palabras pueden matar si se usan incorrectamente. Dimas le dio una palmada en el hombro y dijo que ese era un buen primer paso. Al salir de la prisión esa tarde, el sol ya se inclinaba hacia el oeste. La luz naranja se reflejaba en los altos muros de ladrillo. Dimas caminó lentamente hacia su coche, pero su corazón se sentía más ligero. Por primera vez en meses, sintió que esa historia comenzaba a encontrar la paz. Ya no había ira, ni preguntas, solo la comprensión de que todo ser humano puede equivocarse. Pero no todos tienen el valor de enmendarse. Unos días después, regresó a Agua Clara. En el camino hacia el río, vio a niños corriendo con sus libros de catecismo en la mano. Frente a una pequeña casa pintada de color crema,
doña Elena estaba sentada en un banco de bambú, enseñándoles a pronunciar las oraciones con una voz suave. Dimas se detuvo junto a la cerca, observando por un momento sin querer interrumpir. La casa que una vez fue testigo de una tragedia ahora era un lugar donde los niños aprendían a leer las palabras de Dios. Sonrió y se alejó lentamente. A lo lejos, las campanas de la capilla llamaban a la oración de la tarde. El viento traía el aroma de las flores de jazmín. En su corazón, Dimas susurró que quizás esta era la verdadera justicia, no en una sala de tribunal, sino en los corazones de quienes están dispuestos a aprender a perdonar. Esa tarde, doña Elena cerró la clase de catecismo con una oración. Los niños dijeron amén al unísono y luego corrieron a casa, riendo. Los miró uno por uno y luego alzó la vista al cielo. Su rostro estaba sereno, ya no guardaba lágrimas, solo gratitud. Sabía que la vida debía continuar, y que el verdadero amor no siempre se presenta en la felicidad, sino a veces, en la voluntad de dejar ir. El sol se ocultó lentamente detrás de las colinas. En el río, el agua brillaba, reflejando la luz del atardecer. Agua Clara estaba en paz, como si finalmente pudiera respirar aliviada después de una larga tormenta. La temporada de lluvias continuó. El cielo de la región casi todos los días estaba cubierto de nubes grises. El río al borde del pueblo volvió a crecer, pero su corriente ahora era tranquila y clara. El agua arrastraba hojas caídas, como si estuviera reescribiendo la historia que una vez ocurrió en sus orillas. El capitán Dimas estaba sentado en su oficina de participación comunitaria. Sobre su escritorio, una pila de expedientes sociales esperaba ser revisada. Pero su mente vagaba lejos. A menudo recordaba el rostro de doña Elena, su mirada suave y llena de sinceridad cuando dijo que lo había perdonado todo. Esa frase se había grabado en el corazón de Dimas como una oración imborrable. Esa tarde, recibió una llamada de un colega de la prisión. El oficial le informó que Ricardo Peña ahora participaba activamente en el programa de educación religiosa. Ayudaba a enseñar a otros reclusos a leer la Biblia y a escribir cartas a sus familias. Incluso, en varias ocasiones, le habían pedido que diera su testimonio ante los nuevos reclusos sobre el significado del arrepentimiento y la responsabilidad. Al escuchar la noticia, Dimas solo sonrió levemente. En su corazón, sabía que quizás este era el camino de redención que Dios le había dado a Ricardo. Unas semanas después, Dimas recibió una invitación de una escuela en Ibagué. Le pidieron que hablara en un evento para conmemorar el Día de la Familia. El tema era preservar la unidad familiar en la era moderna. Se paró frente a cientos de padres, maestros y estudiantes. Su voz era tranquila pero profunda. Cada una de sus frases llevaba el peso de una larga experiencia. Dijo que la familia no es un lugar sin problemas, sino un espacio para aprender a entenderse mutuamente. Explicó que muchos hogares se rompen no por falta de amor, sino por exceso de silencio. Los seres humanos a menudo están ocupados hablando con el mundo exterior, pero se olvidan de hablar con la persona que duerme a su lado cada noche. Mientras decía esto, su mente voló hacia Sofía y Alejandro. Recordó las pequeñas notas encontradas en sus teléfonos, los mensajes que nunca debieron enviarse y la noche que lo cambió todo. No mencionó nombres, pero toda la audiencia escuchaba en silencio. Al final de su discurso, dijo que la lealtad no se mide por el tiempo que se pasa juntos, sino por la honestidad con la que se cuida el corazón del otro. Los aplausos resonaron en el auditorio de la escuela. Muchos ojos estaban llenos de lágrimas. Después del evento, una joven madre se acercó a Dimas. Le dijo que a menudo discutía con su esposo por cosas triviales. Pero después de escuchar su historia, quería volver a casa para hablar con él de buena manera. Dimas la miró y respondió suavemente que no hay hogar perfecto. Lo importante es no rendirse en el intento de comprender. Esa noche, se sentó solo en el porche de su casa. El cielo estaba despejado, salpicado de estrellas. Miró hacia el oeste, en dirección a Agua Clara. En el silencio, sintió como si escuchara el murmullo del agua y viera las sombras suaves de dos personas que una vez lo perdieron todo.
Cerró los ojos y rezó en silencio para que todas las almas involucradas en esa historia encontraran la paz. En el pueblo, doña Elena vivía sus días con tranquilidad. Ya no tenía pesadillas. Cada amanecer, caminaba hasta la pequeña capilla a la orilla del río para rezar. Después, regresaba a casa, preparaba un desayuno sencillo y luego se alistaba para las clases de la tarde. Su casa ahora era visitada con frecuencia. Algunos venían a aprender a rezar, otros solo querían compartir sus historias. Doña Elena escuchaba a todos con paciencia, como si cada visitante fuera un hijo propio que regresaba a casa con una carga. A veces, por la noche, se sentaba en el porche, miraba al cielo y hablaba en su corazón con Sofía. Le decía que ya no estaba enojada, que estaba orgullosa porque, a partir de esa triste historia, mucha gente había comenzado a aprender a mejorar. Creía que su hija ahora era feliz en un lugar más hermoso. Una tarde, Dimas volvió a visitarla. Llevaba 2 rosas blancas y un pequeño libro titulado Notas desde detrás de las rejas. El libro había sido escrito por Ricardo en prisión, y contenía sus experiencias y reflexiones sobre el arrepentimiento. Se lo entregó a doña Elena con gran respeto. La anciana lo recibió con una sonrisa serena. Abrió la primera página y leyó la frase inicial, que decía que los pecados no desaparecen, pero pueden convertirse en una lección para quienes están dispuestos a asumir la responsabilidad. Doña Elena cerró el libro, miró a Dimas y luego dijo que quizás esa era la forma en que Dios redimía los errores humanos, no castigando, sino haciéndolos conscientes del dolor que habían causado. Dimas asintió lentamente. En su pecho, sintió una calidez difícil de explicar. Esa tarde, se sentaron frente a la casa, observando el cielo que se teñía de dorado. El viento soplaba suavemente, trayendo el aroma de las flores de jazmín. A lo lejos, se escuchaba la voz de los niños rezando. El mundo se sentía en paz. Doña Elena susurró que a veces Dios escribe historias tristes no para destruir, sino para que los humanos aprendan a valorar la felicidad sencilla. Dimas miró el río que reflejaba la luz del atardecer y dijo que quizás era cierto, porque cada herida, si se acepta con sinceridad, se convierte en una oración que guía a otros para que no caigan en el mismo lugar. El sol se ocultó lentamente detrás de las palmeras. El cielo pasó del naranja al púrpura. A la orilla del río, la pequeña luz de la casa de doña Elena comenzó a brillar. Agua Clara estaba en calma una vez más. Varios meses habían pasado desde esa tarde. Agua Clara se había vuelto más animada. El puente de madera que antes estaba en mal estado había sido reparado por los aldeanos junto con la alcaldía. Cerca del río, creció un pequeño parque con un letrero que decía, Parque de la Esperanza. Fue una iniciativa comunitaria inspirada en la historia de la familia de Alejandro y Sofía. Los niños jugaban allí todas las tardes, corriendo y riendo sin saber que en ese mismo lugar una vez corrieron lágrimas y sangre. Doña Elena solía ir a ese parque después de sus clases de catecismo. Llevaba un pequeño termo con té dulce y se sentaba en un banco de piedra a observar a los niños jugar. A veces miraba hacia el río y sonreía, como si hablara con un pasado que ahora se había convertido en una lección. En su rostro ya no había tristeza, solo la serenidad que nace de la aceptación. Un día, el alcalde del pueblo fue a verla. Le trajo la noticia de que el gobierno regional quería usar la historia de Agua Clara como parte de un programa de educación moral para jóvenes. Querían invitar a doña Elena como ponente en el evento. La anciana guardó silencio por un momento y luego respondió en voz baja que si la historia de su hija podía servir como un recordatorio para que otros no se perdieran por la lujuria y la mentira, entonces asistiría con gusto. Unas semanas después, el evento se llevó a cabo en el auditorio municipal. Cientos de jóvenes y padres asistieron. Doña Elena se sentó en la primera fila junto al capitán Dimas, quien ahora era un orador frecuente en actividades sociales. Cuando llamaron su nombre, doña Elena se levantó lentamente. Su voz era suave pero firme, llena de la honestidad que nace de una experiencia amarga. Contó que la felicidad en un matrimonio no siempre se mide por la riqueza o los elogios, sino por la fuerza con que 2 corazones guardan la confianza mutua. Dijo que la traición no es solo sobre acciones,
sino también sobre palabras que no se cuidan. Recordó a los jóvenes que no jugaran con los corazones de los demás, porque de una mentira pueden nacer 1000 heridas que nunca sanarán. La sala quedó en silencio, solo se escuchaba el suave zumbido de un ventilador. Muchos ojos estaban húmedos, incluidos los de Dimas. Después de que terminó el evento, varios jóvenes se acercaron a doña Elena. Le estrecharon la mano con gran respeto y le dijeron que habían aprendido mucho de su historia. Doña Elena les acarició la cabeza y les aconsejó que siempre se cuidaran, respetaran a sus padres y no jugaran con los sentimientos de nadie. Sonrió al ver un destello de esperanza en sus ojos. Mientras tanto, en otro lugar, Ricardo todavía cumplía su condena. Pero su vida ahora era diferente. Se le había confiado ser un guía espiritual dentro de la prisión. Enseñaba a escribir, a rezar y ayudaba a otros reclusos a encontrar la paz interior. En su soledad, a menudo escribía en el pequeño cuaderno que le había dado un oficial. Su contenido ya no era de arrepentimiento, sino de oraciones para que la gente de afuera no cometiera los mismos errores. Una mañana, recibió una carta del capitán Dimas. Era breve, con la noticia de que doña Elena estaba bien y se había convertido en ponente en un evento de educación moral. Al final de la carta, Dimas escribió que cada paso de arrepentimiento se convierte en una luz para otros si se vive con sinceridad. Ricardo leyó la carta una y otra vez, luego miró el cielo desde la pequeña ventana de su celda. Sintió su pecho ligero, como si parte de la carga que lo había atado durante tanto tiempo se estuviera soltando lentamente. Escribió una respuesta en un papel arrugado, diciendo que no pediría una reducción de su condena. Solo quería salir con un corazón limpio. Quería dedicar el resto de su vida a advertir a otros que no hicieran del amor una excusa para destruir la vida de alguien. Escribió que aunque lo había perdido todo, todavía se le había dado la oportunidad de enmendarse. Las estaciones cambiaron. Los árboles a la orilla del río se llenaron de hojas nuevas. Pequeños pájaros se posaban a menudo en la cerca de bambú de la casa de doña Elena. El llamado a la oración de la tarde resonaba suavemente desde la pequeña capilla. El tiempo pasaba, las heridas sanaban lentamente y la vida encontraba su ritmo de nuevo. Una tarde, Dimas volvió a visitar la casa de doña Elena. Llevaba un pequeño regalo, una foto del nuevo parque que habían construido los aldeanos. En la foto se veía una pequeña placa con palabras sencillas. Debajo de la sombra de un árbol de samán, estaba escrito que el verdadero amor no se trata de poseer, sino de cuidar con honestidad. Doña Elena miró la foto durante un largo rato. Asintió lentamente y luego dijo que quizás ahora su hija estaba en paz al ver todo esto. Dimas respondió que el mundo no siempre es justo, pero los humanos siempre tienen la opción de redimir sus errores con bondad. Se sentaron en silencio, disfrutando de la brisa de la tarde y del sonido de los niños que todavía aprendían a rezar en la capilla cercana. El cielo comenzó a oscurecer. La primera estrella apareció entre las nubes delgadas. Dimas se despidió. Doña Elena se quedó de pie junto a la cerca, agitando la mano mientras rezaba en voz baja para que cada paso de las personas sinceras fuera siempre protegido por Dios. A lo lejos, el sonido del río fluía tranquilo, como una vieja canción que nunca se detiene. Esa noche, antes de dormir, doña Elena abrió la ventana de su habitación. Miró el cielo y dijo en su corazón que el verdadero amor nunca muere. Solo se transforma en oración, en luz y en la fuerza para que los que quedan sigan viviendo. La mañana en Agua Clara siempre comenzaba con el llamado a la oración desde la pequeña capilla a orillas del río. El rocío aún se aferraba a las hojas y el aire se sentía fresco al tocar la piel. Doña Elena encendió la lámpara de aceite en la cocina, preparó agua caliente para el té y luego se sentó en un banco de bambú, observando el patio delantero que se iluminaba lentamente con la luz del amanecer. Los gorriones volaban en el cielo, anunciando el comienzo de un nuevo día. Desde hacía varios meses, la vida de doña Elena transcurría con un ritmo pacífico. Cada mañana, enseñaba a algunos niños pequeños a rezar y a escribir. Por la tarde, tejía esteras de palma que vendía en el mercado del pueblo. Las ganancias no eran muchas, pero eran suficientes para una vida sencilla.
En cada hebra de estera que tejía, había perseverancia, paciencia y una gratitud que había crecido a partir de una larga experiencia. Una mañana, un joven llegó a su casa. Se llamaba Farid, un estudiante de Ibagué que estaba escribiendo su tesis sobre la vida social en las zonas rurales. Había oído la historia de doña Elena a través de un profesor y quería entrevistarla. Doña Elena lo recibió amablemente. Se sentaron en el porche sombreado de la casa, acompañados de una taza de té caliente y el suave murmullo del río a lo lejos. Farid abrió su cuaderno y comenzó a preguntar sobre la vida en el pueblo. Pero poco a poco, la conversación se desvió hacia la vieja historia. Farid quería saber cómo doña Elena había podido perdonar después de perderlo todo. La anciana sonrió levemente, miró hacia el río y luego dijo en voz baja que los seres humanos solo tienen dos opciones después de una pérdida: ahogarse en el dolor o aprender a hacer las paces con el destino. Ella eligió la segunda. Dijo que al principio estaba enojada con todos, con el culpable, consigo misma, incluso con Dios. Pero después de meses de llanto, se dio cuenta de que la ira no cambiaba nada. Comenzó a perdonar, no porque olvidara, sino porque quería que su vida volviera a tener sentido. Creía que perdonar no es una señal de debilidad, sino la prueba de que el corazón humano puede ser más fuerte que el dolor. Farid escribió cada palabra con gran atención. Mientras doña Elena hablaba sin largas pausas, como si su corazón estuviera listo para compartir. Cerca del mediodía, Farid cerró su cuaderno y dijo que la historia de doña Elena inspiraría a muchas personas. Quería escribirla para que las generaciones más jóvenes aprendieran que los pequeños errores pueden tener grandes consecuencias si no se manejan con honestidad. Doña Elena asintió lentamente. Esperaba que el escrito no fuera solo una historia, sino un recordatorio para que ningún otro hogar fuera destruido por la mentira. Unas semanas después, el artículo se publicó en una revista universitaria y se compartió en las redes sociales. Inesperadamente, muchas personas lo leyeron y se conmovieron. El mensaje de doña Elena sobre el perdón y la confianza se difundió ampliamente. Mucha gente comenzó a llegar a su casa, no para preguntar sobre la tragedia, sino para pedirle consejos sobre cómo enfrentar sus propias heridas internas. Doña Elena escuchó a cada uno con paciencia, dando consejos sencillos, que el tiempo y la oración son las dos medicinas más efectivas para sanar el corazón. Una tarde, el capitán Dimas llegó con noticias. Dijo que Ricardo había recibido una reducción de su condena por buen comportamiento. Ahora era un maestro permanente en la prisión, ayudando a guiar a los reclusos más jóvenes para que no se perdieran. Al oírlo, doña Elena guardó silencio durante un largo rato. Miró el río que fluía tranquilo y luego dijo que quizás Dios realmente da una segunda oportunidad a quienes están dispuestos a cambiar. Dimas miró el rostro de la anciana con admiración. Sabía que no todas las madres podían perdonar al asesino de su hijo. Pero doña Elena era diferente. Eligió el camino difícil, el camino solitario, pero lleno de luz. Perdonó, y de ese perdón nació la paz para muchos. Antes de despedirse, Dimas le entregó una carta. Era de Ricardo. Su escritura era pulcra pero temblorosa. Agradecía a doña Elena por sus oraciones y la oportunidad que le había dado. Escribió que pasaría el resto de su vida ayudando a otros. ¿Prometió no desperdiciar el perdón que había recibido? Doña Elena miró la carta durante un largo rato y luego la cerró lentamente. La colocó en una pequeña repisa cerca de las fotos de Sofía y Alejandro. Susurró en su corazón una oración para que Dios guiara los pasos de Ricardo. Porque en cada ser humano, sin importar cuán profundo haya caído, siempre existe la posibilidad de levantarse. Esa tarde, el viento soplaba suavemente desde el río. El sonido de los niños rezando volvió a resonar desde la capilla. Doña Elena se paró frente a su casa, observando el cielo que comenzaba a teñirse de naranja. Se ajustó el chal, mirando el sol que se ocultaba detrás de los árboles. En silencio, sintió su corazón en paz. Ya no había heridas, ni llanto. Solo la gratitud de que de la tragedia había nacido la esperanza. A la orilla del río, el agua brillaba, reflejando la luz del atardecer.
La naturaleza parecía unirse en oración. Los pájaros volaban bajo hacia sus nidos y el sonido de una cumbia lejana se escuchaba suavemente desde la casa de un vecino. La vida en Agua Clara había vuelto a la normalidad, pacífica y llena de significado. El tiempo pasaba lentamente en Agua Clara. Mes tras mes, la temporada de lluvias dio paso a un cielo azul brillante. La tierra que antes estaba húmeda ahora estaba cubierta de jóvenes plantas de arroz, un verde que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. El sonido de los niños de la escuela llenaba el aire cada mañana, mientras las madres colgaban la ropa en los patios, conversando sobre el precio del arroz y la temporada de siembra. La vida volvía a sentirse como antes, tranquila y sencilla. Pero para doña Elena, cada día tenía un nuevo significado. Aprendió a encontrar la felicidad en las cosas pequeñas, barrer el patio mientras escuchaba el canto de los pájaros, plantar jazmines frente a su casa o escribir notas cortas en un diario sobre las cosas por las que estaba agradecida ese día. Desde la última carta de Ricardo, había comenzado a escribir de nuevo, no sobre el dolor, sino sobre la vida que continuaba. Una mañana, recibió noticias de la prisión de que Ricardo sería puesto en libertad condicional pronto. Su corazón se estremeció, una mezcla de alivio y emoción. Ya no lo odiaba, solo esperaba que el hombre realmente hubiera cambiado. Rezó para que, al salir, Ricardo pudiera enmendar sus errores haciendo el bien. Unas semanas después, el capitán Dimas vino de visita con la noticia de que Ricardo había sido liberado oficialmente y había decidido vivir en la ciudad de Cúcuta. Trabajaba en un centro social, ayudando a niños huérfanos y a jóvenes exconvictos a reintegrarse en la sociedad. Dimas miró a doña Elena y dijo en voz baja que su perdón había cambiado la vida de alguien. Doña Elena inclinó la cabeza, y una lágrima rodó lentamente por su mejilla. Dijo que todos los seres humanos pueden perderse, pero no todos tienen el valor de regresar. Si Ricardo había encontrado el camino de vuelta, significaba que Dios todavía lo amaba. Luego le pidió a Dimas que le transmitiera sus oraciones para que Ricardo tuviera la fuerza de seguir en el camino correcto. En Cúcuta, la vida de Ricardo realmente había cambiado. Vivía en una casa sencilla en las afueras de la ciudad, ayudando a administrar un pequeño orfanato que acogía a niños de la calle. Cada mañana les enseñaba a escribir y leer, y por la tarde les enseñaba oraciones e historias sobre la honestidad. Nunca mencionaba su pasado, pero cada vez que veía a los niños reír, su corazón se sentía cálido. Sentía que Dios le estaba dando la oportunidad de reparar la herida que una vez había creado. Una tarde, Ricardo estaba sentado en el patio del orfanato, mirando el cielo naranja. Un niño pequeño llamado Ramón se le acercó y se sentó a su lado, preguntándole por qué a menudo se quedaba pensativo. Ricardo sonrió y dijo en voz baja que estaba aprendiendo a agradecer a Dios por darle tiempo para enmendar su pasado. El niño lo miró con curiosidad, pero luego sonrió y corrió al patio con sus amigos. Ricardo los observó jugar, sonriendo. En su corazón, prometió no volver a cometer el mismo error. Quería que su vida fuera un refugio para otros, no una fuente de dolor. En su mente apareció el rostro de doña Elena, la anciana que le había dado una segunda oportunidad. Sabía que sin ese perdón, probablemente no habría sobrevivido. En Agua Clara, doña Elena también se sentía más tranquila. A menudo escribía cartas cortas para sí misma, con oraciones y recordatorios de que la vida debe vivirse con un corazón ligero. Cada vez que terminaba de escribir, doblaba el papel y lo colocaba debajo de una maceta en el porche. Llamaba a este hábito su forma de hablar con el pasado. Una mañana, el capitán Dimas llegó con la noticia de que un artículo sobre la historia de doña Elena se había convertido en material de inspiración en un seminario nacional en Bogotá. Muchas organizaciones sociales comenzaron a crear programas de orientación moral para familias jóvenes, utilizando la historia de Agua Clara como un ejemplo real. Dimas dijo que a veces Dios realmente escribe grandes lecciones a través de la vida de personas sencillas. Doña Elena lo escuchó, sonriendo. Dijo que si esa historia podía evitar que una sola familia se rompiera, entonces todo el dolor que había sufrido no había sido en vano. Miró el río que fluía tranquilo y luego dijo que los seres humanos solo están un corto tiempo en el mundo,
pero la bondad puede fluir durante mucho tiempo, como el agua de un río que nunca se detiene. Esa tarde, Dimas se despidió. Miró la pequeña casa desde lejos, sintiendo que en ese lugar humilde había aprendido mucho sobre el significado de la justicia y la humanidad. Recordó la primera vez que llegó allí, años atrás, con los expedientes de un caso sangriento que sacudió su alma. Ahora todo se había transformado en paz. Sabía que detrás de cada tragedia siempre hay una lección para quienes están dispuestos a escuchar con el corazón. El sol se ocultó lentamente detrás de los arrozales. El canto de los grillos comenzó a sonar, anunciando la llegada de la noche. Doña Elena encendió la lámpara de aceite, observando su luz danzar en la pared. Sobre la mesa, la carta de Ricardo seguía cuidadosamente doblada. Ya no la leía, pero verla era suficiente para saber que la vida puede cambiar de rumbo si el corazón humano está dispuesto a abrirse. La noche cayó suavemente. El viento trajo el aroma del arroz joven y el sonido del agua del río que fluía lentamente. En el cielo, las estrellas brillaban como testigos de que, incluso desde la más profunda oscuridad, la luz del perdón siempre puede nacer. Llegó la temporada de cosecha agua clara. El cielo azul se extendía vasto y claro. Las garzas volaban bajo sobre los campos de arroz dorados. Cada mañana, el sonido de las herramientas y las risas de los campesinos llenaban el aire. Entre ellos, doña Elena caminaba lentamente por los senderos, llevando una pequeña canasta con comida para los trabajadores. Aunque su edad era avanzada, sus pasos eran firmes y sus ojos seguían claros. En cada sonrisa, irradiaba una calma difícil de explicar. El pueblo, que una vez fue sinónimo de noticias trágicas, ahora era conocido como un lugar de aprendizaje de vida. Mucha gente venía de otras regiones solo para conversar con ella. Querían escuchar cómo una madre podía perdonar a la persona que había destruido su felicidad. Doña Elena nunca rechazó a nadie. Escuchaba con paciencia, a veces dando consejos suaves, a veces simplemente guardando silencio mientras sostenía la mano de alguien que lloraba frente a ella. Un mediodía, una joven de Bogotá llegó. Su nombre era Ana, una periodista que estaba escribiendo un libro sobre el poder del perdón. Oyó la historia de doña Elena y quiso conocerla en persona. Se sentaron en el porche, bajo la sombra de un frondoso árbol de mango. El viento soplaba suavemente, trayendo el aroma a tierra y a flores de jazmín. Ana preguntó en voz baja, ¿cómo pudo doña Elena borrar el odio de su corazón? La anciana miró el río que brillaba a lo lejos y respondió con calma que el odio nunca desaparece si se le persigue, pero se disuelve lentamente si se le entrega a Dios. Dijo que los seres humanos no pueden elegir sus pruebas, pero sí pueden elegir cómo enfrentarlas. Ana escribió cada palabra con cuidado. Observó las manos arrugadas pero cálidas de doña Elena y sus ojos claros, como si hubieran visto mucho en la vida. Cuando terminó la entrevista, Ana se inclinó con respeto y dijo que escribiría esa historia no como una noticia, sino como un recordatorio para todos de que la fuerza del corazón de una madre puede cambiar el destino de las personas. Doña Elena solo sonrió y dijo que esperaba que el escrito hiciera que la gente fuera más cuidadosa al amar. Unas semanas después, el artículo sobre doña Elena se publicó en una revista nacional. El título era simple, La bendición que nace de la herida. En poco tiempo, la historia se convirtió en tema de conversación en todas partes. Mucha gente escribió cartas de agradecimiento a la redacción. Algunos decían que habían aprendido a hacer las paces con su pasado. Otros prometían reparar las relaciones familiares que se habían distanciado. Cuando Dimas le llevó la revista, doña Elena solo sonrió. No se sentía orgullosa ni famosa. Dijo en voz baja que toda alabanza debía ser para Dios, porque los humanos son solo intermediarios. Estaba agradecida si su vida podía ser una lección para otros. Esa tarde, ambos caminaron por la orilla del río. El agua brillaba, reflejando el color naranja del sol poniente. Dimas dijo que había solicitado su retiro anticipado. Quería volver a su propio pueblo y dedicarse a la comunidad. Sentía que su deber como oficial de la ley había terminado y ahora quería ser un guardián de la paz. Doña Elena lo miró con ojos serenos.
Dijo que todo ser humano llega a un punto en el que ya no busca justicia para otros, sino para sí mismo. La verdadera justicia, dijo, es cuando el corazón de una persona puede estar en paz, sin rencores. Dimas asintió lentamente, su corazón se sentía cálido. Sabía que recordaría esas palabras por el resto de su vida. Unos días después, llegó otra carta de Ricardo. Era breve. Escribía que había abierto una pequeña biblioteca comunitaria en las afueras de Cúcuta para niños pobres. La llamó Luz de Agua Clara, como señal de que desde un lugar lleno de dolor había encontrado la luz de la vida. En la carta, también escribió que siempre rezaba por la salud y la larga vida de doña Elena. Al leer la carta, doña Elena sonrió con emoción. Sintió que todos los círculos de la vida finalmente se habían completado. Una vez, ese río fue testigo de una tragedia, ahora, era una fuente de inspiración. Miró el agua que fluía suavemente bajo el sol de la tarde y susurró en su corazón que Dios nunca se equivoca al escribir el destino. Solo los humanos a menudo se apresuran a juzgar el final de la historia. La noche llegó lentamente. El cielo se llenó de estrellas. Doña Elena encendió una vela en el porche, observando su pequeña luz con una mirada pacífica. A lo lejos, se escuchaba a los niños rezando en la capilla. El sonido que una vez fue un recordatorio de la tristeza, ahora era una señal de una nueva vida. El viento nocturno trajo el aroma del jazmín. Entre el canto de los grillos, doña Elena cerró los ojos, agradecida porque finalmente entendía el significado de todo lo que había sucedido. Que la vida, con todas sus heridas y lágrimas, siempre guarda un espacio para la esperanza. Y es esa esperanza la que hace que los humanos sigan caminando, incluso después de haber caído innumerables veces. Esa mañana, el cielo de agua clara era de un azul pálido, adornado con nubes blancas que se movían lentamente. Los pájaros se posaban en la cerca de bambú frente a la casa de doña Elena, cantando alegremente para dar la bienvenida al nuevo día. El aire fresco traía el aroma a tierra húmeda después de la lluvia de la noche anterior. Desde la cocina, una fina columna de humo salía de la estufa de leña. Doña Elena estaba preparando avena para los niños que vendrían a la clase de catecismo. Se había convertido en su costumbre que cada sábado por la mañana, los niños de los alrededores se reunieran en su casa. Aprendían a rezar, escuchaban historias sabias y, a veces, simplemente se sentaban a escuchar el sonido del río. Para ellos, la casa de doña Elena no era solo un lugar de aprendizaje, sino también un lugar que calmaba el corazón. Cuando los estudiantes llegaron, sus risas llenaron el patio. Algunos trajeron flores, otros trajeron hojas de plátano para sentarse. Doña Elena los recibió con una sonrisa y se sentó en una silla de madera en el porche. Ese día, les contó sobre el significado de la honestidad. Dijo que la honestidad no es solo decir la verdad, sino también tener el valor de admitir los errores. Porque ningún ser humano está libre de equivocarse. Pero lo que los diferencia es el valor para enmendarse. Los niños escucharon con los ojos brillantes. No lo entendían del todo, pero en sus pequeños corazones, esas palabras se aferraron como semillas que algún día crecerían como un recordatorio. Después de la lección, corrieron al río, jugando en el agua mientras cantaban. Doña Elena los observó desde lejos. Sintió como si estuviera viendo un futuro más brillante, un futuro ya no manchado por el odio y el arrepentimiento. Cerca del mediodía, el capitán Dimas llegó con la noticia de que el parque a la orilla del río había sido oficialmente nombrado Parque Luz de la Familia. El gobierno regional decidió convertirlo en un símbolo de educación moral. En el centro del parque, se instaló una pequeña placa de piedra con una inscripción sencilla. Grabada en la piedra estaban las palabras de la carta de Ricardo: toda herida recibida con sinceridad se convertirá en luz para otros. Doña Elena caminó con Dimas hacia el parque. El viento soplaba suavemente, moviendo las hojas, y el sonido del río era claro bajo la luz del sol. La inscripción en la piedra parecía brillar. Doña Elena tocó la superficie lentamente, sus ojos se llenaron de lágrimas. Susurró en su corazón que ahora todo estaba en su lugar. Ya no había dolor, solo paz.
Esa tarde, Dima se sentó en un banco cerca del parque. Dijo en voz baja que cada vez que veía este río, sentía como si viera la vida humana. A veces tranquila, a veces turbulenta, a veces turbia, pero siempre fluyendo hacia el mismo mar. Doña Elena sintió, mirando el agua que brillaba dorada. Dijo que quizás ese mar es el perdón de Dios, el lugar donde todos los errores terminan con la comprensión. El día se convirtió en noche. En el cielo, una luna llena colgaba brillante. El pueblo parecía en paz, el canto de los grillos llenaba el silencio. Doña Elena estaba sentada sola en el porche. Abrió su viejo cuaderno, leyendo las pequeñas notas que había escrito a lo largo de los años. En la última página, escribió una nueva frase: la vida no se trata de cuánto tiempo sobrevivimos, sino de cuán sinceramente le damos significado a los demás. Cerró el libro con una leve sonrisa. Unos meses después, llegaron noticias de Cúcuta. Ricardo había enfermado y fue ingresado en un pequeño hospital. Poco después, exhaló su último aliento en paz. A su lado, se encontró un cuaderno con la misma escritura pulcra de siempre. La última página contenía una oración para que Dios cuidara de todas las personas a las que una vez había herido. Cuando la noticia llegó a Agua Clara, doña Elena solo inclinó la cabeza. No hubo llanto, solo un largo silencio. Le dijo en voz baja a Dimas que quizás esta era la forma en que Dios cerraba el círculo del destino. Esperaba que el alma de Ricardo fuera recibida en el perdón. Porque en esta vida, no hay pecado mayor que la arrogancia de no admitir un error. Ricardo lo había redimido con arrepentimiento y servicio. Unos días después, doña Elena regresó al parque a la orilla del río. Llevó un ramo de jazmines blancos y lo colocó debajo de la placa de piedra. El viento soplaba suavemente, moviendo sus cabellos blancos. Miró el agua del río que fluía sin cesar, como si se llevara todos los recuerdos amargos. En sus ojos ya no había lágrimas, solo la sinceridad de una madre que había hecho las paces con la vida. Caminó lentamente hacia la capilla, siguiendo el sonido de los niños que rezaban. Cada paso se sentía ligero, como si ya no llevara la carga del pasado. En su corazón, sabía que su historia había terminado. Pero la lección de esa historia seguiría viva en los corazones de quienes la escucharon. Cuando cayó la noche, la pequeña luz de su casa brillaba suavemente. Doña Elena se sentó en la silla de bambú, mirando por la ventana. A lo lejos, el río reflejaba la luz de la luna como una larga cinta de plata que serpenteaba entre los árboles. Cerró los ojos, rezando en silencio para que todos los que escucharan esta historia aprendieran a amar con honestidad y a perdonar con generosidad. Sabía que la vida no siempre es fácil, pero cada ser humano tiene la oportunidad de enmendarse. Y mientras el corazón esté dispuesto a rezar, Dios nunca cerrará la puerta de la esperanza. Esa noche, el viento sopló suavemente, trayendo el sonido del agua, el sonido de la oración y quizás también el susurro de un amor que nunca murió. La historia de Agua Clara